franquicia. Ahora, todos reciben la receta original y diligentemente la traducen, porque los alemanes la necesitan en alemán, los portugueses en portugués, los españoles en español, etcétera, etcétera. Así que cada uno diligentemente la copia, y ahora literalmente hay miles de copias en varios lenguajes del original que fue escrito y enviado. A lo largo de los años, el original es copiado tantas veces que eventualmente se deshace. Así que todo lo que tienen son copias. Es todo lo que usted tiene. Y luego un día, alguien se dice a sí mismo, ¿sabes? Es una gran receta. Me gustaría cambiarla un poquito y robar esta franquicia para mí mismo. Entonces, él altera la receta y dice, hola amigos, yo tengo la receta original. Entonces, ahí está. Y bueno, él la quema un poquito y la hace pasar por vieja. Eso no significa que eso pasó aquí con las Biblias, pero bueno, es un ejemplo. Entonces, él tiene la receta original y empieza su franquicia con la nueva receta. Ahora todos dicen, ahora, ¿cuál es la original? ¿Esta o la otra? Eso es altamente problemático. Ahora tenemos dos. ¿Cuál es la correcta? Bueno, ¿qué se hace? Usted dice, espera un momento. El original ha sido copiado y traducido en tantos lenguajes diferentes. Consigamos el alemán y el español, el armenio, el serbo y revisémoslos. Y así todos estarán de acuerdo con este y no con la otra. ¿Cuál era el original, pues? El que tenía una muchedumbre de testigos apoyándolo, ¿sí o no? Muy bien. Y eso ustedes lo encontrarán solo en la corriente central. Hay una muchedumbre de testigos en la corriente central. Quiero decir que hay más de 1900 documentos allí y todos están de acuerdo. Ahora, los originales han sido copiados tantas veces que ya no existen. Pero, ahora eso es interesante. En esta corriente de aquí hay muchos versos que faltan, que ya no existen para nada. Y en esta corriente de aquí hay muchos versos que no existen para nada, que están, pero en esta corriente de aquí. Ahora, no tenemos los manuscritos originales, así que los seguidores de esta corriente dicen, no estaban en los originales, después de todo, esos son documentos viejos. Y esta corriente dice, ellos no estaban en el original. ¿Ven lo que dicen? Pero, ¿qué tal si uno tiene cartas muy antiguas de los padres de iglesia, las cuales obviamente no fueron copiadas tanto como fue la Biblia, o como un documento, y tiene las cartas muy antiguas de padres de la iglesia muy antiguos escribiéndose uno al otro? Ahora, si escribo una carta a mi esposa, por ejemplo, estoy en este país y ella está en otro país y la estoy animando y dándole unas cuantas citas de la Biblia, todos lo hacen, ¿no es así? Todos lo hacen, ¿no es así? Y así que tenemos esas cartas antiguas y hay citas de versos, los cuales no aparecen allí, en esta corriente. Pero las cartas son más viejas de esos manuscritos. Entonces, ¿cuál sería la corriente correcta? ¿Cuál sugeriría usted? Obviamente, las que están en línea de aquí, al centro, porque ellos están citando versos que ni siquiera existen en aquellos. Ese es el caso, es así como es. Así, entonces, ¿por qué tenemos estas tres corrientes? ¿De qué se trata todo esto? Ahora, Kurt Aland, el coeditor de dos de los textos griegos más extensamente usados y quien ciertamente es el líder en cuanto a la crítica textual en el continente europeo, propone que el texto de P75 y de B, en esa corriente de Alejandría, representan una revisión de un texto local de Egipto que fue impuesto como el texto dominante en esa área. Así que básicamente no tenemos cuatro, solo tenemos dos de esos manuscritos y uno es solo una modificación del otro. Así que básicamente en esa corriente hay solo un documento que queda y ese es el texto sinaítico y regresaremos a eso en un momento. Luego, David Otis dice, fundamentalmente hay solo dos corrientes de la Biblia. La primera corriente, la cual llevó el texto recibido en hebreo y en griego, manuscritos preciosos fueron preservados por la iglesia en Pella, en Palestina, donde los cristianos huyeron cuando en el año 70 después de Cristo los romanos destruyeron a Jerusalén. Entonces los manuscritos originales no estaban en Roma, sino que vinieron del área cristiana. Vinieron de Jerusalén, vinieron de Siria, allí donde los apóstoles predicaron. Allí es donde se encontraban los manuscritos originales y es el lugar lógico donde ellos estén porque es allí donde estuvieron los apóstoles. ¿No es correcto?
por la iglesia de Siria, de Antioquia, la cual produjo erudición eminente, por la iglesia itálica en el norte de Italia, y también, por si acaso, los cristianos en el norte de Italia, previamente, recibieron sus escrituras de la ruta del Medio Oriente y no de Roma. Y había un gran problema entre los ostrogodos al norte y aquellos en Roma, porque ellos tenían escrituras diferentes. Muy interesante. Entonces, el norte de Italia tenía los mismos textos como en las regiones del Medio Oriente. Y también al mismo tiempo por la iglesia galia en el sur de Francia y por la iglesia céltica en la Gran Bretaña y los prevaldenses y los valdenses y las iglesias de la Reforma. Todos ellos tenían esencialmente los mismos manuscritos. Estos manuscritos están en acuerdo entre ellos mismos por la vasta mayoría de copias del texto original. Entonces, este es llamado el texto recibido, el textus receptus. Tan vasta es esta mayoría que hasta los enemigos del texto recibido admiten que una 19/20ª parte de todos los manuscritos griegos son de esta clase. Casi cada uno es de esta clase. Y luego hay una segunda corriente, la cual es muy pequeña y está basada en manuscritos antiguos, no dudemos de eso. Estos representan en griego el manuscrito Vaticano o Codex B en la librería en Roma. Y este fue usado para contrarrestar la Reforma, porque dice cosas diferentes de las que los reformadores utilizaban. Entonces, en ese tiempo de la Reforma, el Codex B se convirtió en muy prominente. Y luego tenemos el texto sinaítico o el Codex Aleph, el cual fue encontrado en la región de Egipto. Y les mostraré el lugar más tarde. Y viene del texto de Alejandría. Así que tenemos este, y fue encontrado en una fecha muy interesante. Fue encontrado en el 1844. Entonces este es el que ha sido encontrado más recientemente de todos los manuscritos antiguos, y es un documento muy antiguo. Así que cuando diga en su Biblia que esa traducción está basada en manuscritos antiguos, entonces la idea está planteada que antiguo significa bueno. ¿Están conmigo? Pero antiguo no necesariamente significa bueno, solo significa antiguo. Eso es todo lo que significa. En latín tenemos la Vulgata o la Biblia en latín de Jerónimo en 383 después de Cristo, es muy vieja. Y hay unos problemas con esa Biblia que, como veremos también, en inglés hay la Biblia jesuita del 1582 después de Cristo, que fue escrita en lengua vulgar, si desea, para contrarrestar la Biblia de la Reforma. Y la Vulgata reaparece después con grandes cambios en la Douay o la Biblia católica, sobre la cual la versión inglesa de las Buenas Nuevas y muchas otras versiones inglesas modernas se basan hoy en día. Entonces, esta controversia, como vemos aquí, y cada declaración que hago, de hecho, tendrá una cita, así que nadie dirá que lo dije yo. Yo no digo nada, solo leo. La controversia presente entre la versión inglesa tradicional King James en inglés y las versiones modernas es la misma lucha entre la primera iglesia y las sectas rivales. Entonces, la primera iglesia tuvo esta batalla porque estos manuscritos antiguos son diferentes y la iglesia moderna tiene esta batalla. Así que ambos tienen una batalla. Hubo una batalla en el principio, hubo una guerra en el medio con la Reforma, una guerra literal sobre la palabra de Dios. Y ahora tenemos otra batalla surgiendo en nuestros tiempos, la batalla final. Creo que será esta la última batalla. Esta es mi opinión. Entonces, la batalla se luchó entre los valdenses y los papistas desde el IV al XIII siglo y más tarde entre los reformadores y los jesuitas en el siglo XVI. Y hoy la batalla va a ser hecha entre cualquiera que represente las Biblias, que esas personas también defendieron, y cualquiera que represente el otro lado. Necesitamos entender que muchas de las nuevas traducciones son tomadas de manuscritos viejos. Sin duda, como les había explicado. Las personas creen que son más fiables, pero no, solo son más viejos. De hecho, ellos están diciendo, ahora escucha atentamente, que un manuscrito que fue encontrado en una canasta de basura de papel en una cueva en el monte Sinaí
Y manuscritos dudosos de Alejandría, donde tenía todo ese movimiento de ocultismo, son más fiables que el texto recibido. Eso es lo que estás diciendo. Así que estos manuscritos dudosos son más fiables. De hecho, el que fue encontrado en el monte Sinai fue arrojado porque había sido copiado y borrado. Y según la ciencia que estudia cuántas veces un manuscrito ha sido copiado y borrado y vuelto a escribir, parece que este ha sido borrado y reescribido en muchos sitios hasta unas 70 veces. De hecho, fue tan borrado y reescrito que lo botaron.